Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, drama y salseo turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, llenito de energía positiva y listos para enterarse de lo último. Porque como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de ese par que nos tiene a todos en vilo, ese par que nos roba el sueu más menos o, ese par que amamos y odiamos al mismo tiempo, ande Eru par Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright pensando otra vez con estos dos. No tienen otra cosa que hacer, pero du copyright déjenme decirles que esta vez es diferente. Esta vez la cosa se pone buena, se pone interesante, se pone ardiente. Porque amigos mos según fuentes cercanas, ande. Estará arrepentida. ¿De copyright? Pues de haber terminado con Kerem, obvio. Y no solo eso, al parecer, lo llamó. Escucharon bien, lo llamó superíndice 3 de SPU copyright, ese de lo que pasó superíndice 3 en casa de Gamze, copyright pasó superíndice 3 en casa de Gamze. Ay, mis amores, es donde las cosas se ponen jugosas y donde vamos a profundizar en este vídeo. Su que prepun rense su cafecito, tu copyright cito, su agüita de Jamaica, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compug. Con diéresis más menos a descubrir todo el chisme. Pero antes de empezar con todo el salseo, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, no se queden fuera de la comunidad chismosa de YouTube. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos y por supuesto, denle like a este vídeo si quieren de ese contenido sobre Ande, Kerem y todo el universo turco, ya somos una familia enorme y estoy feliz de tenerlos aquí. Ahora vamos al meollo del asunto. Como saben, Ande y Kerem terminaron su relación superíndice 3N hace ya un tiempo, dejándonos a todos con el corazón superíndice 3N roto y pregunto, ¿donos copyright fue lo que salió superíndice 3 mal? Hubo muchos rumores, muchas especulaciones, pero la verdad es que nunca supimos a ciencia cierta copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Se habló superíndice 3 de incompatibilidad, de agendas apretadas, de presiones medio ticas e incluso, algunos osados, mencionaron la posibilidad de terceras personas. Pero hasta ahora, todo eran meras conjeturas. Sin embargo, las cosas han cambiado recientemente. Como les anticipo copyright, todo apunta a que han de estar o a replanteu, dose su decisión superíndice 3N de terminar con Kerem. Y el detonante de este cambio de actitud ha sido precisamente lo que ocurrió superíndice 3 en casa de Gamze, la hermana de Ande. Para ponerlos en contexto, hace una semana se celebró superíndice 3 un evento familiar en la casa de Gamze al que obviamente Ande asistió superíndice 3. Lo que nadie esperaba era que Kerem también copyright estuviera invitado. ¿Ceu superíndice 3 mo sucedió superíndice 3 esto? Bueno, al parecer, Gamze y Kerem mantienen una buena relación superíndice 3N de amistad, a pesar de la ruptura entre y Ande. Y como era una celebración superíndice 3N importante para la familia, Gamze decidió superíndice 3 invitarlo, pensando que ya había pasado suficiente tiempo y que la situación superíndice 3N entre Ande y Kerem era lo suficientemente madura como para que pudieran compartir el mismo espacio sin mayores inconvenientes. Grave error. Según testigos presentes en la reunión superíndice 3N, la tensión superíndice 3N entre Ande y Kerem era palpable. Se evitaban las miradas, las conversaciones eran cortas y formales, y en general, se respiraba un ambiente superíndice 3 modo. Sin embargo, hubo un momento clave que lo cambió superíndice 3 todo. Al parecer durante la noche hubo una conversación superíndice 3N entre Kerem y otra invitada que llamó superíndice 3 poderosamente la atención superíndice 3N de Ande. No sabemos de copyright hablaron exactamente, pero sabemos que Kerem se mostró superíndice 3 muy atento y cariu más menos oso con esta persona. Y al parecer esto despertó superíndice 3 los celos de Ande. Después copyright de esa interacción superíndice 3N, el comportamiento de Ande cambió superíndice 3. Se mostró superíndice 3 distante, pensativa e incluso, algunos dicen que la vieron con lágrimas en los ojos. Al finalizar la fiesta, Ande se despidió superíndice 3 de todos de manera pida y se marchó superíndice 3 sin apenas dirigirle la palabra a Kerem. Y aquí es donde entra la llamada teléfono superíndice 3 Nika. Al día siguiente según en nuestras fuentes, Ande tomó superíndice 3 el telu copyright fono y llamó superíndice 3 a Kerem.
No sabemos qué copyright se dijeron exactamente durante la llamada, pero sabemos que fue una conversación superíndice 3 en larga y emotiva. Al parecer, Ande le confesó superíndice 3 a Kerem que se había dado cuenta de que aún sentúa algo por con diéresis copyright L y que se arrepentúa de haber terminado la relación superíndice 3N. Bomba, noticia explosiva. Ahora bien, la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 Kerem ante esta declaración superíndice 3N? Pues AQ es donde la cosa se pone aún muy de ese interesante. Al parecer Kerem se mostró superíndice 3 receptivo ante las palabras de Ande, pero también copyright N se mostró superíndice 3 cauteloso. Le dijo que necesitaba tiempo para pensar y que no quería tomar ninguna decisión superíndice 3N precipitada. Y es que recordemos Kerem también copyright N ha pasado por un proceso de duelo tras la ruptura. Y aunque muchos de sus fans más menos han con una reconciliación superíndice 3N, U con diéresis copyright L también copyright N necesita proteger su corazón superíndice 3N y asegurarse de que, si decide darle una segunda oportunidad a la relación superíndice 3N, sea algo su superíndice 3 lido y duradero. ¿Asu que Q copyright va a pasar ahora? Pues eso es lo que todos nos preguntamos. Lo cierto es que la situación superíndice 3N es incierta y que el futuro de Ande y Kerem estuvo en el aire. Pero una cosa es segura, esta llamada Telefu superíndice 3 Nika ha abierto una puerta a la esperanza y ha reavivado la llama de la pasión superíndice 3N entre estos dos tortolitos. Personalmente creo que Ande y Kerem tienen una química innegable y que sería una pena que dejaran escapar esta oportunidad de ser felices juntos. Pero al final la decisión superíndice 3N es suya y solo ellos saben lo que es mejor para ambos. Lo que les puedo asegurar es que AQ, en su canal favorito, los mantendremos al tanto de cualquier novedad que surja sobre este tema. Asu que no se despeguen de la pantalla y es tu copyright, N atentos a nuestras pro superíndice 3 y más actualizaciones. En resumen, hoy les contamos sobre el posible arrepentimiento de Ande Eru Párrafo tras su ruptura con Kerem Bürsin. El detonante habrá sido un encuentro en casa de Gamze, donde la interacción superíndice 3N de Kerem con otra invitada despertó superíndice 3 los celos de Ande, llevó Dola a realizar una llamada Telefu superíndice 3 Nika confesando sus sentimientos. La reacción superíndice 3N de Kerem fue cautelosa, dejando el futuro de la pareja en suspenso, el culebru superíndice 3N turco continua, amigos muos. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chisme y salseo. No olviden dejarme en los comentarios qué copyright opinan sobre esta situación superíndice 3N, ¿creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que Kerem estuvo jugando a dos bandos? Los leo con atención superíndice 3N. Antes de despedirme quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que este canal sigue creciendo y me siento muy afortunada de tenerlos como parte de esta comunidad. Y por supuesto, no se vayan sin darle like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los quiero mucho, les mando un beso enorme y nos vemos en el pro superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen que la cosa no termina AQ. Porque después de soltarle semejante bomba, me puse a investigar más a fondo como la buena chismosa que soy. Y encontré detalles que hacen esta historia aún más dramática. Primero hablemos de la famosa otra invitada. ¿Quién es esta misteriosa mujer que encendió la chispa de los celos de Ande? Bueno, aquí es donde la cosa se pone turbia, porque las fuentes difieren. Algunos dicen que se trata de una amiga en común, una diseñadora de modas con la que Kerem ha colaborado en varios proyectos. Otros, más osados, sugieren que podría ser una actriz emergente, alguien que está buscando hacerse un nombre en la industria y que ve en Kerem una oportunidad para catapultar su carrera. Uf, qué fuerte. Lo que sí está claro es que esta mujer es inteligente, atractiva y sabe cómo llamar la atención. Según los testigos, ella y Kerem estuvieron conversando animadamente durante toda la noche, riendo y compartiendo secretos. Se rumora incluso que Kerem le dedicó algunas miradas coquetas, y que en un momento dado, le tocó el brazo de forma accidental. ¡Ay, esto huele a romance en el aire! Pero volvamos a Ande. Imagínense la escena, ella,
tratando de mantener la compostura, observando desde la distancia como el hombre que ama coquetea con otra mujer, debe haber sido una tortura. Y es que, seamos sinceros, Ande siempre ha sido una mujer muy segura de sí misma, pero incluso la más fuerte puede tambalearse ante la posibilidad de perder a su amor. Y es que la ruptura entre Ande y Kerem no fue un cuento de hadas. Hubo mucha tensión, mucha discusión y, al parecer, mucha incomprensión. Se dice que ambos tienen personalidades muy fuertes y que chocaban constantemente por sus diferencias. También se habló de que las agendas apretadas y los constantes viajes los mantenían alejados, lo que dificultaba mantener viva la chispa del amor. Pero a pesar de todo, nadie puede negar la química que existe entre Ande y Kerem. Esa conexión que traspasaba la pantalla en asteriscos en CalCap Masterisco y que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Una química que, al parecer, sigue latente a pesar de la distancia y el tiempo. Ahora bien, analicemos la llamada telefónica. ¿Qué se dijeron exactamente Ande y Kerem durante esa conversación? Obviamente no tenemos acceso a la transcripción literal, ojalá. Pero, según mis fuentes, Ande fue muy sincera y vulnerable. Le confesó a Kerem que lo extrañaba, que se arrepentía de haber terminado la relación y que no podía dejar de pensar en él. Le dijo que lo había visto con la otra mujer y que eso la había hecho darse cuenta de que todavía lo amaba profundamente. ¿Y Kerem, cómo reaccionó? Pues, como les dije antes, se mostró receptivo pero cauteloso. Le agradeció a Ande por su sinceridad y le dijo que él también la había extrañado. Le confesó que la ruptura había sido muy dolorosa para él y que había necesitado tiempo para sanar. Pero también le dijo que no estaba seguro de estar listo para volver a intentarlo, que necesitaba tiempo para pensar y evaluar la situación. Ay, Kerem, no nos hagas sufrir. Entendemos que estés dolido y que no quieras volver a pasar por lo mismo, pero Ande te está dando una segunda oportunidad, no la dejes escapar. Pero seamos justos, Kerem tiene todo el derecho a ser cauteloso. La relación entre Ande y Kerem fue muy intensa y mediática, y la presión de los fans y la prensa puede ser abrumadora. Además, ambos son jóvenes y tienen mucho camino por recorrer en sus carreras profesionales. No es fácil encontrar el equilibrio entre el amor y el trabajo, y muchas veces, las relaciones terminan sufriendo las consecuencias. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues, como les dije antes, el futuro es incierto. Pero creo que hay motivos para ser optimistas. Ande ha dado el primer paso y ha demostrado que está dispuesta a luchar por el amor de Kerem. Y Kerem, aunque se muestra cauteloso, no ha cerrado la puerta por completo. Creo que lo más importante ahora es que ambos se den tiempo para reflexionar y evaluar sus sentimientos. Que hablen honestamente sobre sus errores y sus expectativas. Que trabajen juntos para superar sus diferencias y construir una relación más sólida y duradera. Y nosotros, sus fans, debemos ser pacientes y respetuosos. Dejar que Ande y Kerem tomen sus propias decisiones y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Al final, lo único que importa es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Pero seamos sinceros, todos queremos verlos juntos de nuevo, queremos verlos sonreír, abrazarse, besarse, queremos creer en el amor verdadero. Y Ande y Kerem nos dan esa esperanza. Así que crucemos los dedos, prendamos velitas y enviemos buenas vibras para que Ande y Kerem encuentren el camino de regreso el uno al otro, porque el amor, mis amores, es lo más importante de la vida. Y eso es todo por hoy, mi gente linda. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que sigan sintonizando su canal favorito para enterarse de todas las novedades del mundo turco. Los quiero mucho, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y recuerden, suscríbanse y activen la campanita, no se pierdan ni un solo detalle de este culebrón, esto apenas comienza.